El esqueleto, el cráneo, es donde se sustentan los músculos y la base sobre la que se fabrican las expresiones, las emociones. Las proporciones del rostro dependen de las funciones fisiológicas del sistema vegetativo. Estas proporciones nos enseñan mucho acerca de nuestro temperamento básico, físico y psíquico. Esto tiene que ver mucho con el ser humano, porque los primates superiores, como el bonobo o el chimpancé, no poseen tanta musculatura para expresar emociones o sentimientos como el ser humano. Los músculos que están gobernados por el sistema nervioso y sus movimientos nos dan el aspecto versátil que tiene nuestra personalidad y la modalidad de nuestro carácter. Es casi imposible poder disimular las emociones, sí las básicas, pero no las microexpresiones que más adelante os explicaré. Cada músculo cutáneo de nuestra cara se corresponde a un estado anímico concreto. Su contracción o retracción significa que ese estado existe realmente. Más del 75% de esos movimientos son reflejos e inconscientes. Ahora mismo estoy señalando cada uno de los músculos que tenemos nosotros en nuestro rostro, que es el lugar de nuestro cuerpo, la parte del esqueleto donde más musculatura hay, y todo exclusivamente para poder comunicarnos con nuestros semejantes, con los seres humanos. Todos estos músculos se contraen o se retraen, nos conforman y nos dictan las emociones que vamos a transmitir a los demás. Por eso es muy importante conocerlos, dominarlos, para poder saber expresarnos. Aunque podemos entrenarnos para poder hacer el reflejo de las emociones básicas, no así podemos hacer con las microexpresiones, que como os he indicado anteriormente, son inconscientes y reflejas. Existen 6 emociones básicas, que son la sorpresa, el miedo, tenemos también el asco, el desprecio, la ira, la tristeza o la alegría. Pero además de todas estas expresiones que estamos hablando, tenemos una cara de, por ejemplo, cuando contraemos los músculos de una determinada manera, mostramos atención o esfuerzo. Esa es atención, esfuerzo, duda, inhibición, determinación para hacer cualquier cosa. Asco, desprecio, amenaza, ira, esto es el grito o bostezo, el llanto, la tristeza, ironía, placer y alegría, la risa, el dolor son muy cercanos. Risa y dolor son dos emociones muy cercanas que nos cuesta mucho trabajo diferenciar si no están dentro de un contexto. Luego hay otras expresiones como puedan suponer cuando estamos hablando, entonces pues vocalizamos lógicamente. Para esto utilizamos determinados, ahora mismo estamos vocalizando, determinados ciertos músculos que hacen que tengamos, esta es una expresión de ensoñación, de evadirse, cuando estamos pensando en nosotros mismos como reconcentrados. Es un rostro en reposo, es un rostro que tiene un análisis muy complicado, porque apenas sí existe una lectura en la milimetría, en la consideración general que tiene el rostro. Por eso es importante que aprendamos a realizar la lectura del rostro, de las emociones, de las microexpresiones. De esa manera podremos analizar mucho mejor a nuestros interlocutores y tendremos ganada la partida.
El cráneo es la base ósea sobre la que se asientan los músculos faciales. Es lo que da expresión a nuestro rostro. Hay que tener en cuenta que los cráneos de los seres humanos no son todos iguales. Los hay alargados, los hay estrechos, redondeados, es decir, braquicéfalos, dolicocéfalos. Por eso contemplamos rostros con aspecto cuadrado, redondo, ovoide, triangular, de triángulo invertido. Cada uno de ellos representa la sustentación de esos músculos y le da una forma a la cara, dándole una expresión determinada a cada uno de ellos. Como comprobáis en lo que estáis viendo, no es lo mismo ver un cráneo o un rostro de una manera u otra. Dado que los músculos se sustentan sobre la estructura ósea, esta marca una forma determinada de nuestra cara, pero debemos tener en cuenta que nuestros propios músculos pueden hacer que los huesos, cuando están tiernos todavía, y como en los bebés las fontanelas están todavía sin cerrar, que es el cartílago que une la base del cráneo, o sea, las fontanelas tanto frontales como laterales, hace que si un niño llora constantemente, conforme su rostro de una manera, y si el niño es feliz y sonríe, determinará su rostro de otra manera. Ya en sí, el que nuestra cara sea rectangular o que sea ovalada o que sea triangular nos da un significado, nos da una intención de nuestro temperamento. Eso quiere decir que cuando nos encontramos con una persona con la mandíbula cuadrada, robusta, es una persona voluntariosa, es una persona fuerte. Cuando nos encontramos con una persona con la barbilla hundida, con la barbilla huidiza, picuda, pues estamos viendo una persona que tiene menos energía y que se comporta de diferente manera. Sobre esa estructura ósea que es la base del cráneo, donde se alojan los músculos y las terminaciones nerviosas que hacen que sean responsables de los impulsos que dependen de forma automática de nuestro paloencéfalo salvaje, de donde reside nuestro instinto. Por eso muchos de nuestros gestos, muchos de nuestras microexpresiones, de nuestros ademanes, no están controlados por nosotros mismos, porque no es nuestro subconsciente, es nuestro subconsciente el que lo hace. Es muy difícil manejar las emociones, solamente algunos muy buenos actores lo consiguen. Son esos mismos actores los que en momentos determinados nos hacen llorar, nos hacen sentir amor, pasiones, y nos hacen vivir las situaciones que ellos están viviendo, porque nos transmiten con tal intensidad sus emociones que somos capaces de sentirlas. Para llegar a este punto, esos actores, esas personas, seas quienes fueran, pueden ser vendedores, pueden ser políticos, han tenido un entrenamiento de años, un entrenamiento muy duro y una práctica constante para poder desempeñar esas emociones, para poder manifestar esas emociones y poderlas transmitir de la manera que las transmiten. Aquí, como estamos viendo, diferentes gestos que nos están transmitiendo, pues las cejas fruncidas, o sea, nos pueden indicar, en este caso en concreto, pues asco o adversión hacia alguna cosa que está observando. Cada una de nuestras expresiones, aunque sean básicas, se pueden más o menos disimular, pero no las microexpresiones. La cara de felicidad, si no va acompañada, es decir, esa sonrisa, si no va acompañada de unos ojos que están medio cerrados, suena un poco falsa, se ve un poco falsa. Debieras tener los ojos mucho más cerrados para que esto fuera una cara de felicidad completa. Todos observamos las emociones de los que nos rodean de forma intuitiva, pero debemos estar entrenados y debemos observar. Para ello dividimos el rostro en tres partes: mental, afectiva e instintiva. Así pues, cuando observamos a una persona que tiene la frente muy despejada, muy grande, pensamos que es inteligente o intuimos que es inteligente, muy espiritual si tiene los ojos muy grandes y si tiene los labios carnosos. La parte que hay entre la nariz y el mentón, la barbilla, es una parte desproporcionada, pues habla de sensualidad, sexualidad y bienes materiales que desea poseer. E implica también otras observaciones, ¿no?
Naturalmente hay personas más expresivas que otras. La estructura ósea de nuestro cráneo aloja nada menos que 38 músculos faciales, 43 si se cuentan los subcutáneos. Se preguntan por qué, pues simplemente para dar expresión a nuestro rostro. El ser humano está dotado de un mecanismo instintivo para poder transmitir sus emociones, sus sentimientos y sus estados de ánimo. De un solo vistazo, somos capaces de reconocer las 6 expresiones básicas. Estas emociones son reconocibles por todas las etnias y culturas del planeta. Pero si deseamos profundizar en el ánimo ajeno, identificar con certeza esas emociones y las microexpresiones involuntarias que se producen, entonces debemos observar con suma atención y prepararnos. Mejoraremos nuestra comunicación y conoceremos mejor a los que nos rodean. Os invito a participar en los talleres que hay de mensaje gestual, mensaje silente y expresiones y microexpresiones. Os envío un saludo. Hasta pronto, amigos.